hablamos de Sócrates, maestro, de su postura frente a los sofistas, que al contrario de los sofistas que buscaban defender la razón con su retórica de la discusión, Sócrates era todo distinto. Y hablamos mucho de su frase de yo solo sé que no sé nada, lo cual era una forma de evitar lo que era la discusión. Bien, entonces, dentro del mundo de la lógica, decimos que en principio la lógica es como el método de probar la verdad, del conocimiento, es como la garantía de la prueba. Hoy se entiende metodología como el grupo de pasos para probar una verdad. Entonces, cuando hablábamos de los sofistas, tenían verdades inventadas, porque se hablaba duro, se hablaba fuerte. Pues entonces, porque se hablaba duro, se hablaba fuerte, ya se creían que tenían lo que era que tenían el conocimiento y que tenían la razón. Entonces ya nadie, lo importante era ganar. De ahí que si se hablara de lógica, se hablaría de persuadir, se hablaría de convencer. Decíamos entonces que la lógica tiene como su punto de partida allí, de frente a los sofistas, que en principio imponen un pensamiento y el conocimiento se vuelve como saber muchas cosas, en principio tener muchas informaciones y ganar la discusión. Cuando Sócrates entra, pues en vez de hablar mucho, pregunta mucho. En vez de tener la razón, tumba las razones. En vez de hablar de muchas verdades subjetivas, habla de una sola verdad dentro de nosotros, el no saber. La ignorancia socrática, para ponerle un apellido, está en contra de la ignorancia sofística. La ignorancia de los sofistas es apabullante, ¿no? Es sofocante, abrumante, ganar, discutir, llenar al otro de toda esa bulla interna. Y decíamos que Sócrates, cuando entra en escena, quiere salir, romper toda esa bulla. Dice, debajo de toda esa bulla que tenemos dentro, las programaciones recibidas por la sociedad que nos socializa, por la cultura que nos enseña, todas las interferencias, todos los gobiernos externos que se han introducido dentro de nosotros y que se activan y nos controlan, toda esa bulla, entonces encontramos a Sócrates que la enfrenta. Sócrates le llama ignorancia. A la sabiduría de los sofistas, Sócrates le llama ignorancia. El verdadero sabio es el que sabe que no sabe. El que cree que sabe está metido en esa superficie del pensamiento, en esa falta de profundidad, en esa bulla, que es lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo piensa. Creen que saben y por lo tanto están llenos de bulla. Y cuando quieren demostrar que saben, tienen miedo a perder. Tienen miedo a entrar en la profundidad del no saber. La sabiduría verdadera es fuerte, es firme. Donde está tu corazón, así está tu vida. Si tu corazón está en la superficie, tu vida es miedosa y superficial. No tiene estabilidad, no tiene fundamento. Pero si tu vida es lógica y tú piensas y va a lo profundo, tu corazón no tiembla, tu corazón se estabiliza, tu corazón se tranquiliza. Un matemático no puede temblar cuando dice 2 y 2 son 4. Pero cuando tú estás, me parece que 2 por 2 son 5 y tú no quieres perder y quieres demostrar que 2 por 2 son 5, bueno, entonces
por más que tú lo grites, lo voces y cállese todo el mundo, que aquí el que sabe soy yo y yo soy matemático. Y dice, ¿quién? Por más que grite, es posible que aparezcan consumidores de tus pensamientos. Y si aparece quien te aplauda, y es posible que tú te hinches. Pero eso es sofística. Eso es tu... Y si tú te crees tu propio engaño, y que mira, yo sé, te crees tu propio engaño y encuentras razones que justifiquen tu mentira, pues lógicamente, peor todavía, tu vida se convierte en una vida aferrada a mentiras que tú vives como verdades y en el peor de los casos quiere que otros se la crean. No solo te la crees tú, sino que quiere que otros se la crean. Y el peor de los casos no es que otros se la crean, es que te la creas tú mismo. Entonces, no tener la capacidad de silenciarte, escuchar el ruido, escarbarlo, escudriñarlo, hacerte preguntas, como, como el gato que huele 1000 veces antes de comer lo que es nuevo, lo que no conoce. El estar ahí dándole vuelta a las cosas, tener la capacidad, como diría Sócrates, de hacerse preguntas, desentrañar, romper lo que tú piensas, ir a lo profundo, no creer que sabes, sino deshacerlo a fuerza de preguntas hasta verlo como es. Entonces podríamos hablar digamos, de lógica. La lógica, por lo tanto, nace como un método de hacer preguntas, ¿no? Preguntas. Eso se le llamaba, eh, algunos le llaman mayéutica, que es una de las partes del método de Sócrates. Otros le llaman ironía, que es otra de las partes del método de Sócrates. Y si la sumamos los dos, se le llama dialéctica, que viene de diálogo, el arte de preguntar, no de creer, sino de preguntar, no de tragarse lo que otro dice, sino de ponerlo en crisis. Es como el oro que se lava en el fuego, se acrisola. Entonces purificar el pensamiento, acrisolar, no consumir, acrisolar el paquete de ideas, de mensajes, de discurso que el otro te transmite, acrisolarlo con la fuerza del pensamiento y de la razón, desbaratarlo, analizarlo, diría Aristóteles, para descubrir qué hay de verdad. Entonces Sócrates es un experto en no encontrar verdades dentro del discurso, sino más allá del discurso. El discurso Sócrates lo analiza, lo descompone, lo descifra, lo desarma para verlo en sus partes y decir, ahí no hay ninguna verdad que asimilar. Claro, el que traga sin digerir, sin masticar, dicen nuestros viejos, se empacha. O sea, tiene ahí como la comida sin digerir. Entonces, el que traga y no analiza, no digiere, no asimila. Asimilar es alimentarte, que el cuerpo crece. Entonces, en la medida que tú realmente aplicas la lógica y digiere lo que consume, tú eres una persona que no está manejada y controlada por las ideas que otros te traen. Por lo tanto, tú dejas de ser un títere de tus sentimientos, de tus pensamientos y de lo que los otros dicen. Y tú te conviertes en una persona que asimila gracias a la capacidad de análisis, a la capacidad de observación profunda de eso que tú estás pensando. En vez de creerlo, lo analiza, lo, 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 lo examina, lo descompone hasta que el cuerpo llega, el espíritu llega a asimilarlo y creces en sabiduría. Entonces la mayor sabiduría de Sócrates era darte cuenta que no sabes más allá de todo lo que sabes. No es que no sabes, pero sabes que no sabes. Sabes que tu verdadera verdad más grande, más profunda, no es lo que tienes, es lo que no tienes. Tener el no tener, tenerte a ti como no teniente, no contenedor de conocimiento,
desbaratar todo ese conocimiento como ignorancia para poseerte a ti como abierto al aprendizaje, abierto al siempre más. Recuerden que en Aristóteles, este pensamiento de Sócrates, del yo solo sé que no sé nada, evoluciona como admiración. Dice Aristóteles, admirarse es reconocer que se ignora. Y decíamos que este paquete de ignorancia que había que atravesar, en Platón se va a llamar oscuridad, arjé, se va a llamar ignorancia, error. Eso que Sócrates le llama ignorancia. Y en Aristóteles, en la lógica de Aristóteles, ese paquete de ideas erróneas que nos controlan, que vienen de afuera, que están dentro de nosotros y que a veces controlan y dirigen nuestra vida. Aristóteles le llama, tiene varios nombres, ¿verdad? El más famoso de ellos es falacias, las falacias, lo que también le llama sofismas, siguiendo la palabra sofista. Los sofismas, las falacias, las logomaquias son términos lógicos, ¿verdad? Como juegos de palabras que al final no nos dicen la verdad, sino que simplemente es una palabrería vacía. ¿No? La retórica en sentido sofístico también es otro nombre. Eso es retórica, pero retórica sofística, porque la retórica aristotélica trata de convencer, pero con la fuerza de la verdad. Por lo tanto, ya sería lógica, mientras que la retórica que carece de la verdad, entonces esa no es lógica. Eso sería sofística, la retórica sofística. No sé, entonces, logomaquia, paralogismo, uno de los términos también, apariencia de razonamiento, pero al final te están convenciendo o tú te estás convenciendo tragando cosas donde no hay sustancia de contenido. Lo que hay es una palabrería, lo que hay una fuerza del sentimiento, una creencia sin fundamento de lo creído. Lo que está creído no está demostrado por un método, está querido, pero no eh, asimilado, no está analizado. El método no lo has recompuesto para que tú lo asimiles, sino que se ha quedado como un paquete que lo que está creando es empacho, que lo que está es, como diría otro psicólogo, Rogers, es una intro, ¿cómo le llama él? Pues no, el nombre ahí se me escapó. Eh, introyección es la palabrita, ¿no? Una introyección. Lo que no es tuyo, porque tú no lo has asimilado, no lo has decompuesto, no le has aplicado la lógica, no le has aplicado el método, entonces, si está dentro de ti, te está gobernando desde fuera, o te está gobernando como una idea de otro que tú no la has hecho tuya, o es tuya a nivel de superficie, no a nivel de profundidad. Es tuya en tanto que te controla y te maneja, pero no es tuya en tanto que tú has crecido, en tanto que tú lo has asimilado, en que tú lo has entendido, lo has desbaratado y lo has asimilado. Entonces, no ha pasado por la prueba del método, no ha pasado por la lógica. Entonces, la lógica es ese paso dentro de mí, entre lo que no es mío y lo que es mío. Cuando el otro me dice muchas cosas, entra dentro de mí y yo lo entiendo, lo cual no significa que eso sea mío. Yo te entiendo, pero esa no es mi vida. Yo entiendo que tú me estás diciendo que me tire por el puente. Ya eso entró dentro de mí y puede ser que yo sienta la tentación, me tira o no me tira, pero no ha pasado por la lógica. Si tiene sentido, ¿qué voy a ganar con eso? Que si de alguna forma beneficia, asimilar, de alguna forma es desbaratar y crecer humanamente hablando. Y eso se logra con lo que se llama el silenciamiento. Entonces, Sócrates nos lleva a eso, ¿verdad? A tener la capacidad de silenciarnos, escuchar y preguntar. Silenciarnos, silenciar nuestra bulla de que yo soy el que sé, toda esa todas esas mentiras, toda esa ignorancia, silenciarlo. Tener la capacidad de oír al otro, no de callarlo, sino de oírlo. Y entonces oírlo es escucharlo dentro de nosotros.
porque lo que se oye por fuera está fuera de mí, yo no lo he entendido, pero cuando yo lo entiendo, entonces tengo que oírlo afuera y oírlo dentro. Oírlo dentro significa ser capaz de reflexión y de analizarlo, descomponerlo, pensarlo una y otra vez hasta llegar a verlo y verme a mí de frente a esa realidad. Y cuando ha pasado el método de la reflexión, la crisis de los criterios, del pensamiento que analiza, entonces, si las reglas del pensamiento correcto han jugado su papel, es lo que se llama lógica, entonces lo que tú estás descomponiendo, los contenidos que estás analizando, ya no son de otros, ya son tuyos, tú creces. Ya no es un empacho, ya no es un control, es una asimilación. Entonces la lógica tiene ese poder inmenso de convertir en tuyo, como esa grasa que convierte, esa grasa y eh, ese digerir, convertir los alimentos noxiológicos, los conocimientos, en, digamos, en tuyo, en apropiarlo, en integrarlo a la grandeza de tu crecimiento, a tu propia persona. Bueno, entonces hemos dicho que con Sócrates entra la lógica como método dialéctico que pregunta, dándole al otro sus razones, no quitándoselas, favoreciendo al otro para que hable y se sienta bien. Entonces, eso era la ironía. Y segundo, cuando yo he recibido las verdades del otro, los conocimientos del otro, los discursos del otro, pues entonces comenzar a hacerle pregunta al otro para que el otro se dé cuenta, cotejando, es la palabra que utiliza Platón, las ideas que el otro va diciendo hasta ponerlo en contradicción, hasta que el otro se dé cuenta que no sabe. Porque al final, eso que yo recibo del otro, más que creerlo, lo analizo para llegar al yo solo sé que no sé nada. Eso en Sócrates. Si vamos a Platón, hay un proceso de crecimiento, de evolución, ¿no? Porque en, en, en Sócrates la filosofía es dialéctica, la lógica es dialéctica para descomponer la sabiduría de los sofistas y llegar al yo solo sé que no sé nada, que es una especie de actitud filosófica o actitud lógica, le hemos dicho, ante la vida, de apertura al conocimiento y de análisis del pensamiento y de crecimiento en el silenciamiento interior, de por lo menos mantener lo que se llama la apertura al siempre más, porque eso nunca termina. Siempre somos más ignorantes que todo lo que hemos aprendido. Entonces el punto de llegada de Sócrates, aún y tengamos algunas verdades, no es que nos fundamentemos en esas verdades, sino que nos fundamentemos en el yo solo sé que no sé nada. Pero Platón evoluciona. Platón evoluciona el mismo método de Sócrates, Platón lo hace que crezca y se convierte, en vez de ser dialéctica, dialéctica socrática, vamos a llamarle dialéctica platónica, porque entonces, si Sócrates llegaba a un yo solo sé que no sé nada, Platón comienza a llegar a verdades en las cuales él entiende que sí, que podemos llegar a tener verdades, a tener conocimiento, a tener ideas claras y distintas, a tener verdades en las cuales sí estamos seguros. Eso que en lógica se le llama principio de identidad. En, en, allí en Platón, se evoluciona del principio de contradicción, que era propio de los sofistas, al principio de no contradicción, del principio, digámosle así, del caos que había en los sofistas. Platón evoluciona al principio de identidad, ¿no? O sea, entonces hay dos principios que se confunden, dos principios lógicos que se confunden en la persona de Sócrates y que tienen que ver más que con el método, con el contenido. Entonces,
entender la lógica de Platón, tenemos que hablar de los principios lógicos de contenido y los principios lógicos de método, aunque nosotros hemos dicho que el método es la lógica y que el contenido es el conocimiento. Sin embargo, los principios de Platón son ante todo principios de contenido. Y digámoslo así, periféricamente, ¿no? Principios metodológicos. El principio de todos los principios, a la luz del término de Platón, sería el principio de identidad. Pero hemos dicho que dentro del principio de identidad se encuentra el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es un aporte de Heráclito en la filosofía. Y no es un principio que nace como lógico, sino un principio que nace en el mundo del contenido, nace como un principio óntico. Digo óntico porque mira al mundo, a las cosas que existen en este mundo. Dice Heráclito que las cosas se hacen, que las cosas no son. Y en tanto que se hacen, vienen del conflicto, de la contradicción, son y no son. Entonces, es Heráclito quien dice que el ser no es y que el no ser es. Por eso decimos que el principio de contradicción que recibe de alguna forma la filosofía de los sofistas, Platón lo contradice con el principio de no contradicción. Entonces, el principio de contradicción era propio de los sofistas. Entonces, el que se pone en contra del principio de contradicción en los niveles del contenido, no en los niveles del método, sino en los niveles del contenido, el que se pone en contra del principio de contradicción se llama Parménides, que nos dice el ser es, el no ser no es, lo contrario a los sofistas. Los sofistas dicen el ser, los sofistas y Heráclito, perdón. Heráclito dice el ser es, el no ser no es. Parménides dice el ser es, el no ser no es. Entonces, habla del principio de no contradicción, ¿no? Heráclito, contradicción. Parménides, no contradicción, en el nivel del contenido. Entonces, ¿qué hacen los sofistas? Los sofistas imponen una retórica que se basa en el principio de contradicción de Heráclito. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Entra con un método que se llama dialéctico, pero también usa como recurso de contenido el principio de contradicción. Podríamos decir que tanto Sócrates como los sofistas se apoyan en el principio de contradicción. Pero Sócrates cree en una verdad, la verdad del yo solo sé que no sé nada, mientras que los sofistas se basan en la superficie del yo sé y yo sé más que tú. Y tú tienes tu verdad y yo la mía, y vamos a ver quién de los dos es más fuerte. Entonces, ahí tenemos ahí unos fundamentos bellísimos, ¿verdad? De lo que es la filosofía a nivel de contenido y a nivel de metodología. Entonces, se supone que la dialéctica es metodológica, de frente a principios que son ontológicos. Entonces, cuando entra Sócrates, el principio ontológico que maneja es el principio de contradicción que está en los sofistas y que el padre es Heráclito. Pero a nivel de contenido, busca una verdad que no es contradictoria. El yo solo sé que no sé nada no es una verdad en Sócrates, no es una verdad, no es mi verdad, es la verdad, no es tu verdad, que es relativa, sino es una verdad más allá de lo relativo, más allá de lo superficial. Estar en la superficie es que estar en la verdad de que yo sé más que tú o tú sabes más que yo. Eso sería el mundo de la ignorancia. La lógica se encarga de, a través de preguntas y respuestas, poner a chocar esas verdades, porque Sócrates le entiende como contradictorias entre sí, hasta llegar a un fundamento en el cual la verdadera verdad está
en la ignorancia, porque las verdades de los sabios se contradicen entre sí, entonces eso no es sabiduría, sino que eso es ignorancia, hasta llegar a una sabiduría más profunda, que es aquella donde no hay contradicción, que es la verdad del ser, que es justamente porque es no ser. No ser en el sentido de que ni es ser ni es no ser, sino más bien no saber. No saber. Entonces, la verdadera verdad a la que llega Sócrates es una verdad que tú le puedes llamar relativa, en el sentido de que no pertenece al mundo de los objetos, sino al mundo del sujeto. ¿Dónde está la sabiduría del filósofo, la sabiduría del sabio? En el darse cuenta que es mucho menos lo que sabe que lo que sabe. En el darse cuenta que no sabe. Y entonces esa verdad que establece Sócrates es una verdad que podríamos llamarle de carácter objetivo y al mismo tiempo subjetivo. Subjetivo porque es una verdad del sujeto, no es una verdad de los objetos, sino el saber que no sé el mundo de los sucesos del mundo, eso está dentro de mí. Por lo tanto, Sócrates está muy claro de que hay que parir la verdad está dentro de nosotros. Siempre yo es más lo que ignoro que aquello que conozco o aquello que sé. Entonces, digamos que los contenidos socráticos son de orden subjetivo, pero son de orden objetivo porque están en todos los seres humanos como conocedores. Y porque son de orden objetivo, no porque se soporten en el objeto, sino porque es una verdad que en sí misma soporta y garantiza la estabilidad del sujeto, la estabilidad emocional del sujeto. Si una persona se muere, pues lógicamente se muere con su ignorancia socrática, porque esa ignorancia socrática, que no es ignorancia, sino yo solo sé el que no sé nada, es su capacidad de aprender el mundo, es su infinitud, su conciencia abierta, su conciencia abierta a aprender de manera infinita, de forma inacabada. Maestro, yo no escucho nada. Ya, Eusebia. Pero te llegará el video. Esperemos que el video con la grabación mantenga claro estos contenidos. Entonces hemos estado hablando un poco como de la verdad de Sócrates, ¿verdad? Y tratando de entender cuáles son los principios en los que se soporta, principios ónticos y principios lógicos, en los que se soporta el conocimiento de Sócrates, y queriendo evolucionar un poco hacia Platón. Bueno, pues entonces, ¿quién nos faltó por decir presente? Amarilis no entró. Ah, sí, Amarilis sabe que está por ahí. Y Jessica, ¿entró? Ok, bueno, pues Prof, nada. sí, Amarili está presente, dígame. Sí, está presente Amarilis. Bueno, pues nada, entonces, revisen el video. Tendremos ya que pretendemos terminar las clases, su examen para la segunda semana de diciembre, ¿no? Creo que por lo menos nos faltaría una semana de clase. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana, si Dios nos permite. Bye. Bye. Profesor. Ajá.